Resumen, en el presente trabajo se analiza la figura del fraude a la ley en el derecho internacional privado y la competencia jurisdiccional internacional de los tribunales peruanos. En relación con el fraude a la ley, se expone cómo un sujeto manipula artificialmente los puntos de conexión como el domicilio o la nacionalidad para eludir normas imperativas que le resultan desfavorables, valiéndose de actos formalmente válidos pero sustancialmente ilícitos. También se examinan los elementos que configuran esta figura, así como sus consecuencias jurídicas, destacando la inaplicación de la norma elegida fraudulentamente y la restitución de la ley eludida. Por otro lado, se aborda la competencia jurisdiccional internacional en Perú, entendida como el conjunto de normas que determinan cuándo los jueces nacionales son competentes en casos con elementos de extranjería. Asimismo, se expone su regulación en el Código Civil y el Código Procesal Civil, detallando las competencias facultativas, exclusivas y negativas, y destacando la prevalencia de la soberanía estatal y el respeto al orden público internacional. Finalmente, se resalta que tanto el control del fraude a la ley como la delimitación de la competencia jurisdiccional buscan preservar la coherencia normativa y garantizar la seguridad jurídica en el marco de las relaciones jurídicas transfronterizas. Sumario. En el capítulo 1 tenemos lo que corresponde al fraude a la ley, con su concepto, definiciones doctrinales, normas imperativas, facultativas. También está la distinción frente a otras figuras jurídicas. Está el quórum shopping, el método de derecho internacional privado que permite el fraude a la ley. También está la función de las normas de conflicto, neutralidad formal y eficacia funcional, limitaciones y riesgos de manipulación, relación con el principio de seguridad jurídica. También están los elementos del fraude a la ley, con los elementos objetivos, acto jurídico voluntario y su apariencia legítima, elemento subjetivo, el animus fraudandi. También está la prueba e indicios del fraude, carga probatoria y valoración judicial. Como otro punto están las consecuencias jurídicas del fraude a la ley en el derecho internacional privado, inaplicación de la norma elegida fraudulentamente, aplicación de la ley eludida, rol del juez nacional y límites del control de legalidad, el rol del juez nacional y límites del control de legalidad. Otro punto también está la falta de reconocimiento expreso del fraude a la ley y normas de derecho internacional privado, también el análisis del artículo 204 del Código Civil y su utilidad como analogía. También como otro punto están las posibilidades de interpretación sistemática a través del principio de buena fe y orden público, jurisprudencia relevante nacional y comparada, y análisis de la necesidad o no de regular el fraude de la ley. Todo ello correspondiente al capítulo 1. Ahora, con respecto al capítulo 2, están los puntos en primer lugar, como capítulo 2, la competencia jurisdiccional, y entre sus puntos están la competencia jurisdiccional internacional de los tribunales peruanos, la naturaleza jurídica de las normas de competencia de jurisdicción, la clasificación de la competencia, también el desarrollo del proceso, ley aplicable al proceso, dominio de la ley, excepciones a la ley del juez, reglas de procedimiento internacional, partes del proceso, capacidad procesal, legitimación procesal, la prueba, prueba de ley extranjera, carga de la prueba, cooperación judicial internacional, legislación nacional. Otro punto es el reconocimiento de sentencias extranjeras, paradigmas de reconocimiento de sentencias extranjeras, decisiones susceptibles de exequatur, regulación del reconocimiento de la sentencia extranjera o exequatur, derecho convencional, legislación interna, requisitos para exequatur en el Perú, reconocimiento de sentencias extranjeras de quiebra, legislación concursal nacional, ejecución de las sentencias extranjeras y el valor probatorio y autoridad de cosas fiscales. Por otro lado, las palabras claves de su trabajo de investigación serían el fraude a la ley, norma de conflicto, aplicación fraudulenta del derecho, competencia jurisdiccional y reconocimiento de sentencias extranjeras.
Objetivo. Como objetivo general tenemos analizar la competencia jurisdiccional en el derecho internacional privado, destacando su importancia, límites, relación con el fraude de la ley y su desarrollo normativo y jurisprudencial en el Perú. Como objetivos específicos tenemos examinar el concepto de competencia jurisdiccional internacional y su regulación en el ordenamiento jurídico peruano, analizar la función de las normas de conflicto, su neutralidad formal y los riesgos de manipulación fraudulenta, estudiar el fraude de la ley como una amenaza a la coherencia normativa y su vinculación con la seguridad jurídica, identificar la clasificación de la competencia jurisdiccional facultativa, exclusiva y negativa y sus implicancias prácticas, revisar los mecanismos de cooperación judicial internacional y su importancia para la eficacia de los procesos transnacionales, y analizar el procedimiento de reconocimiento de sentencias extranjeras, el SECUATUR, y sus requisitos en el marco del ordenamiento peruano. Justificación. El estudio de la competencia jurisdiccional en el derecho internacional privado es de gran relevancia, ya que permite comprender cómo los tribunales peruanos asumen o rechazan casos con elementos de extranjería, garantizando la seguridad jurídica y la tutela efectiva de derechos. La ausencia de una regulación expresa sobre algunos aspectos como el fraude a la ley, así como los desafíos prácticos del reconocimiento de sentencias extranjeras y de la cooperación judicial, hacen necesario un análisis disciplinario y comparado. Este trabajo busca contribuir a la comprensión integral de la competencia jurisdiccional, resaltando su papel en la preservación del equilibrio entre soberanía estatal, orden público y la necesidad de justicia en un escenario internacional cada vez más interconectado. A continuación expondré el primer capítulo del trabajo centrado en el fenómeno del fraude de ley en el ámbito del derecho internacional privado. ¿Qué es el fraude de ley en este contexto? Se trata de una conducta intencionada y aparentemente válida mediante lo cual se trata que una persona va a modificar un punto de conexión previsto en una norma en el conflicto, como el domicilio, la nacionalidad o el lugar de celebración del contrato, ¿no? Con el único objetivo de evadir esa ley imperativa que le resulta desfavorable y así provocar la aplicación de una norma más ventajosa. Por ejemplo, cuando un ciudadano cambia ficticiamente su residencia para eludir un régimen sucesor imperativo. Y sabemos que en muchos países, en especial el Perú, existen normas imperativas en materia sucesoria, es decir, disposiciones del derecho civil que obligan a respetar determinadas cuotas hereditarias a favor de ciertos herederos forzosos, por ejemplo, los hijos, los cónyuges, los padres, y estas normas tienen la finalidad de proteger el patrimonio familiar y no pueden ser libremente modificados por el testador, ¿no? Y además, en el derecho internacional privado, la ley aplica la sucesión internacional, se determina por lo general según el domicilio o residencia habitual del causante al momento de su fallecimiento, principalmente los puntos de conexión. Para que se configure el fraude de ley es fundamental poder distinguir las normas imperativas y las normas facultativas. Las normas imperativas vienen a ser que son obligatorias de cumplimiento ineludible, no pueden ser modificadas por las partes. En cambio, las normas facultativas, su aplicación depende de la voluntad de los sujetos o de las partes. El fraude solo viene a configurar respecto a de las normas imperativas que buscan proteger el orden público e intereses superiores. Para que se configure el fraude de ley es importante poder distinguir las normas imperativas y las normas facultativas. Las normas
imperativas vienen a ser obligatorias, de cumplimiento ineludible, no pueden ser modificadas por las partes. En cambio, las normas facultativas son optativas. Su aplicación va a depender de la voluntad de las partes, ¿no? Y el fraude solo se va a configurar respecto de normas imperativas que buscan proteger el orden público o el interés superiores. Las normas de conflicto vienen a ser el corazón del derecho internacional privado. Estas no solamente resuelven directamente los casos, sino que va a designar qué ley debe aplicarse a una relación internacional, mediante los puntos de conexión, como viene a ser la nacionalidad, el domicilio o el lugar de la ejecución del contrato. Ahí donde vamos a encontrar la neutralidad formal y la eficacia funcional, ya que las normas de conflictos se caracterizan por su neutralidad técnica, lo cual permite actuar de una forma más objetiva. Sin embargo, esta misma neutralidad puede ser vulnerada cuando los sujetos manipulan los puntos de conexión para poder alterar el derecho aplicable, ¿no? Y así rompe la coherencia del sistema. También el riesgo de la manipulación. Estas normas pueden ser instrumentalizadas sin fingir formalmente la ley, lo que genera un riesgo sistemático. Y la seguridad jurídica, como vienen a ser las normas de conflicto, que va a garantizar la previsibilidad y permite anticipar que la ley sea aplicable. Pero si estas normas se usan fraudulentamente, se vulneran esa seguridad, generando inseguridad normativa y la desigualdad jurídica entre partes. Bien, ahora vamos a continuar con la manipulación intencional del vínculo. El fraude a la ley se materializa muchas veces a través de la manipulación intencional del vínculo con un ordenamiento jurídico extranjero. Esto ocurre básicamente cuando las partes alteran artificialmente los elementos de conexión que determinan la aplicación de una norma, como el domicilio, la nacionalidad o el lugar de celebración de un acto. En apariencia, el vínculo con el ordenamiento extranjero es válido, pero en realidad responde a un propósito fraudulento, como por ejemplo el evadir la ley que de manera natural debería aplicarse. Un ejemplo clásico es el de los matrimonios que buscan divorciarse en países con legislaciones más flexibles. En lugar de someterse a las restricciones de su propia ley, de la nación, trasladan su residencia artificialmente con un estándar diferente. Fernández Rosas sostiene que este tipo de fraude supone un recurso ilícito a las normas de conflicto, instrumentalizando los puntos de conexión para eludir disposiciones imperativas del ordenamiento. Por lo tanto, no basta con identificar el cambio de un vínculo, sino que debe evidenciarse la ausencia de una verdadera conexión material o social con la nueva ley invocada. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva: autonomía conflictual como riesgo y límite. Un punto clave es el principio de autonomía conflictual. Aquí el principio permite a las partes elegir el derecho aplicable en sus relaciones jurídicas internacionales, especialmente en los contratos. Aquí es positivo porque brinda seguridad y previsibilidad, pero también representa un riesgo. Puede ser usado para defraudar, por eso no tiene límites claros. El orden público internacional y las normas de aplicación inmediata. Es decir, aunque las partes tengan libertad, esta no es absoluta. Aquí la autonomía conflictual no puede vaciar de contenido las normas imperativas del foro. Objetivo. Para que exista fraude a la ley, primero encontramos un elemento objetivo, un acto jurídico que en apariencia es válido. El fraude no se da con actos simulados o falsos, sino con negocios que cumplen requisitos formales, pero que se usan con un fin ilícito. Por ejemplo, se puede constituir una sociedad en un país extranjero con todas las formalidades correctas, pero sin actividad económica real, únicamente para beneficiarse de ventajas fiscales. Aquí se explica que precisamente el usar este fundamento para lograr un resultado va a ser erróneo y se va a prohibir de cierta manera. Aquí el elemento que vamos a ver es el elemento subjetivo, el animus fraudandi. El segundo elemento es el subjetivo llamado animus fundandi, como bien se mencionó. Este consiste en la intención consistente de evadir la ley
que debía aplicarse. No basta con beneficiarse de otra legislación, tiene que haber voluntad de eludir la norma imperativa. Aquí se afirma que sin esa intención no hay fraude, y esa intención duele probarse con indicios, cambios demasiado rápidos, nacionalidades obtenidas, algo del arraigo, y esto va a perjudicar a un país y a su ley misma. Luego continuamos con lo que es la prueba e indicios del fraude. Aquí, para probar el fraude a la ley es difícil porque el acto fraudulento se presenta como válido. Por eso la prueba suele basarse en indicios que el juez debe valorar en conjunto. La carga probatoria corresponde a quien alega el fraude, pero los jueces pueden usar señales externas para reconstruir la maniobra. Entre los principales indicios encontramos la incoherencia entre la actividad económica y el derecho elegido, creación de vínculos ficticios como sociedades sin actividad real o la desproporción en el esfuerzo realizado y los beneficios obtenidos. Aquí la clave es la valoración conjunta de todos los elementos para poder armonizar de cierta manera. Finalmente, la principal consecuencia del fraude a la ley es la inaplicación de la norma elegida de forma fraudulenta. ¿Qué significa eso? Que el juez no valida la ley extranjera, invoca, sino que restaura la aplicación de la norma que se intentó eludir. Aquí un autor, que no me acuerdo el nombre, señala que la sensación del fraude es quitar eficacia al resultado buscado, un modo que se busca perseverar coherencia en lo que viene a ser una herramienta de evasión, una conexión material o social con la nueva ley invocada. Gracias. Continuando con lo que respecta a las consecuencias jurídicas del fraude a la ley en el derecho internacional privado, también tenemos lo que es la aplicación de la ley eludida. En este caso tenemos 3 puntos por los que vamos a partir y vamos a ir explicando el porqué de esto, ¿no? Primero tenemos la inaplicación de la norma fraudulenta. Esto es pues cuando se constata que la elección de una ley extranjera obedece a una maniobra que está destinada a eludir de un modo la norma del foro. La primera consecuencia es, en este caso, la ineficacia de la norma escogida para producir los efectos pretendidos en el proceso o en la relación jurídica analizada. Asimismo, vale mencionar que esta inaplicación no es simplemente una decisión formal, sino es un acto dirigido a impedir que pues, la selección fraudulenta desplace a lo que vendría a ser el orden jurídico que legítimamente debería aplicarse o regirse, ¿no? Dentro de este caso en el supuesto. Por otro lado, también el tribunal, al declarar la inaplicación de una norma, desconecta las consecuencias jurídicas del acto instrumentalizado y, pues, de algún modo priva la eficacia de la estrategia normativa diseñada para obtener un resultado favorable, pues, de una manera más artificiosa. Ahora, en otro punto tenemos lo que es respecto a la restitución de la ley que debería regir. En este caso, la inaplicación de la norma elegida fraudulentamente va acompañada de lo que es esta restitución de la ley que, por criterios de conexión genuinos, debería aplicarse originalmente, ¿no? La que se está eligiendo. También esto implica que el juez tiene que, pues en este caso, determinar cuál habría sido la ley aplicable de no haberse producido la conducta evasiva y en caso, pues, la que se impone en el caso en concreto, ¿no? La que debe aplicarse en el caso. En este caso, pues podemos evidenciar que el objetivo es restablecer la coherencia del sistema de conflictos de leyes. Es decir, la norma que eludieron reaparece como reguladora de los derechos y obligaciones, con lo cual se evita que la manipulación de los puntos de conexión produzcan un vacío legal o de otro modo pues un resultado distinto al que el legislador previamente pues, ha establecido, ha previsto. Y como tercer punto, dentro de esta aplicación de la ley eludida, tenemos lo que es pues que se evita que el fraude genere beneficios. En este caso, la aplicación de la ley eludida persigue una finalidad que es pues, considerada sancionadora y también disuasoria. En este caso, el fraude no reporte ventajas jurídicas o patrimoniales a quien lo practica. En este caso, al neutralizar la elección fraudulenta y aplicar la norma sustantiva correspondiente,
El ordenamiento de este modo pues va a hacer o asegurar que no haya ganancia ilícita por conducta dolosa por parte de la persona y asimismo va a proteger a terceros potencialmente afectados y preservar la equidad entre las partes, ¿no? Viendo por el beneficio mutuo de las partes. Como tercer punto tenemos lo que es el rol del juez nacional y también los límites de control de legalidad en este caso, ¿no? Primero vamos a evidenciar cuál va a ser el rol que va a tener el juez en estos casos, ¿no? Lo primero que va a hacer es detectar y sancionar el fraude que se esté llevando a cabo, ¿no? El juez nacional va a actuar como un garante de este sistema conflictual, es quien a partir de la prueba y de la valoración de los hechos va a detectar la existencia de una intención de eludir la ley aplicable. Asimismo, esta labor lo que va a hacer es exigir un enfoque probatorio y valorativo por parte del juez, quien va a examinar los indicios, documentos y conductas para decidir si la elección normativa fue genuina o por su defecto, pues, instrumental, ¿no? Asimismo, el juez va a concluir que hubo fraude, procede la sanción mediante la aplicación de la norma elegida y la imposición, obviamente, de la ley que debería regir como tal, pues, ¿no? Con la finalidad de proteger el orden público y también que haya una coherencia con lo que se ha establecido en el sistema jurídico como tal. También vamos a ver que se verifica si la conexión es real o es artificial. ¿A qué refiere ello? Que el control judicial se orienta a diferenciar conexiones auténticas de conexiones fabricadas, ¿no? Para ello, lo que va a hacer el juez es analizar aspectos objetivos, por ejemplo, residencia efectiva, centro de intereses y duración, naturaleza de la relación jurídica, la existencia de elementos materiales y sociales, entre otros aspectos. Y también va a valorar lo que son los elementos subjetivos, por ejemplo, la finalidad del desplazamiento, la cronología de los actos, la coincidencia temporal entre la elección de la ley y la obtención de una ventaja. En este caso, solo cuando la conexión aparece como creada ad hoc para producir un resultado favorable, puede hablarse de que estamos ante un fraude y activar la respuesta judicial correspondiente, ¿no? Para que se regule ello. Por otro lado, también tenemos en este punto se habla respecto a límites en cuanto a actos válidos con nexos genuinos. En este caso, el control del juez no es el ilimitado. Existe una presunción de buena fe sobre la elección de la ley extranjera y la carga para probar la artificiosidad que recae quien alega pues el fraude en este caso, ¿no? Además, el juez debe respetar estos actos válidos celebrados en el extranjero cuando existen nexos reales y cuando su reconocimiento obviamente no infrinja las normas de conveniencia o de pues oportunidad, ni se ponga en riesgo la seguridad jurídica de terceros o de un Estado como tal, ¿no? Prevaleciendo en este caso lo que es la buena fe. También, respecto a este punto, finalmente tenemos que hay un equilibrio, ¿no? En este caso, entre la autonomía de la voluntad y la protección del ordenamiento. El juez, en este caso, va a tener la obligación, la facultad, ¿no? En este caso, de equilibrar la autonomía privada, que esta va a permitir que las partes elijan la ley aplicable en ciertos supuestos, también con la obligación de proteger el ordenamiento jurídico y la integridad del sistema jurídico como tal. Finalmente tenemos en lo que abarca la vinculación con el orden público internacional. En este caso podemos mencionar que primero ambos van a proteger los principios esenciales. En este caso, el fraude a la ley y el orden público internacional convergen mutuamente en la protección de principios fundamentales del foro, ¿no? Y asimismo, el orden público internacional funciona como un límite a la eficacia de normas o actos extranjeros cuando éstas pueden vulnerar valores esenciales, ¿no? Por ejemplo, como la dignidad humana, la protección a la familia, la igualdad o la justicia social. Y de manera análoga también el control contra el fraude que impide que la autonomía de la voluntad sea utilizada para eludir estos actos o estos hechos ilícitos contra el fraude y pues impedir, ¿no?, que sea utilizada para eludir estos mismos principios. También tenemos que el fraude a la ley puede ser rechazado también por el orden público, ¿no? En este caso, cuando la maniobra evasiva afecta a principios básicos del foro, el juez no solo aplica la ley que ha sido eludida, sino que también puede invocar el orden público internacional para negar que la eficacia del acto extranjero, ¿no?, se efectivice.
También, por otro lado, tenemos que los principios protegidos, en este caso, están pues la justicia, la igualdad, la familia y la dignidad, sobre todo, ¿no? Dentro de lo que es el fraude de la ley. Estos van a sostener los recursos al orden público internacional, que incluyen la protección a la persona, que es conocido como la dignidad, la tutela de la familia, la prohibición de la discriminación y la salvaguarda de normas de justicia social. Por ejemplo, algunas reglas laborales y de protección al consumidor. Y cuando el fraude a la ley conduce a resultados contrarios a estos principios, el rechazo por el orden público se justifica como una defensa a la estructura mínima de valores que el Estado considera pues, que no son negociables frente a la eficacia de actos o normas extranjeras. Y finalmente, el orden público tiene un límite excepcional pero decisivo. En este caso, pues, en el orden público internacional debe utilizarse con carácter excepcional y de forma restrictiva, porque su abuso puede haber muchas veces sofocar lo que es la seguridad jurídica y la cooperación internacional, ¿no? Y también la doctrina y la práctica recomiendan aplicar este límite solo cuando exista una clara e innegable contravención a ciertos principios básicos, como ya los hemos mencionado previamente. Para concluir, dentro de lo que hemos considerado por último punto, en lo que respecta al tema del fraude de la ley, vamos a hacer un tratamiento comparativo y la recepción en cuanto a la recepción en el derecho peruano, en nuestro caso, ¿no? Cómo se aplica. Cuando analizamos el Código Civil, encontramos dentro del título 10, encontramos una ausencia, ¿no? No hay un reconocimiento expreso del fraude de la ley en materia de derecho internacional privado. A diferencia de otros ordenamientos jurídicos como en el español, en el francés, que pues esta figura sí está claramente regulada. En nuestro caso, pues no se evidencia, ¿no? Una aclaración respecto a ello o un pronunciamiento. Esto plantea, pues, de algún modo un problema, un vacío legal, porque deja en manos de, en este caso, interpretación de la autoridad judicial al momento de resolver los casos de fraude internacional, ¿no? En ese sentido, aunque el Código Civil no menciona de forma explícita, vamos a evidenciar que existen ciertas disposiciones a lo largo de nuestro código como tal, ¿no? Principios y demás que van a aclararnos o poder aplicar al momento de, pues, de solucionar esos temas en cuanto a casos de fraude de ley, ¿no? Por ejemplo, tenemos tenemos el artículo 195 que nos habla de lo que es la acción pauliana, ¿no? En este caso, pues, la acción pauliana es una herramienta de protección al acreedor, ¿no? Que permite que el acreedor cuestione actos del deudor que tienen como finalidad, pues, ocultar, disminuir o desviar el patrimonio para que pueda cobrarse la deuda, ¿no? Basándonos más o menos en estos aspectos, pese al vacío que tiene, ¿no? Porque evidentemente el juez, en este caso, tiene que valorar en base a aplicando la norma que tenemos dentro de nuestro país. También, además, también podemos acudir a los principios generales del derecho como tal, ¿no? Del derecho peruano, como la buena fe y el orden público, que aparecen de manera transversal en nuestro código. También esto nos van a permitir sostener que, pues, aún sin una regulación expresa, el fraude de la ley puede ser rechazado por la vía interpretativa, ¿no? En otras palabras, el juez, en este caso peruano, puede cerrar el paso a actos que, aunque aparentemente válidos, se valen de conexiones que sean ficticias para eludir lo que es el derecho nacional, ¿no? La aplicación de nuestra norma. Bueno, y finalmente, Finalmente, abarcar el la punto respecto a la principal jurisprudencia consecuencia relevante del nacional y fraude a la ley comparada. es la En inaplicación